En este primer ejercicio lo que nos dicen es, o lo que nos piden, son estudiar condiciones sobre un punto C del plano y un valor K para que la composición de NCK con NC'K' sea también una motecia. Y además, en caso de que esa composición sea una motecia, queremos saber cuál es su nuevo centro y su nueva razón dependiendo de estos puntos CK, C' y K', ¿vale? Entonces, para eso vamos a tratar de estudiar algunas propiedades que tienen estas homotecias. Entonces, lo que sabemos es que si NCK, que va del plano en el plano, es una homotecia, entonces sabemos que la propiedad o la característica de las homotecias es que ocurre con la distancia, ¿verdad? Si yo cojo la distancia que hay del centro C de esa homotecia a la imagen C sub K De P. de un punto P, Ujú. ¿qué tiene que ocurrir con esto? Que esto nos da K por la distancia de CAP. exactamente, o bueno, sí, vamos a poner así también con distancia. Por la La distancia del punto diferencia, C, la diferencia principal entre una potencia y una isometría es que la isometría mantiene distancias y la potencia, digamos, no las tiene por qué mantener, salvo en el caso K igual a uno, cada igual a uno. Sí. ¿vale? Es el único caso en el que tenemos ahí una, una isometría, ¿vale? Realmente, esto es Y K casi, puede ser casi, cualquier número. ¿qué? Real, me refiero. Ese Sí, punto real C. positivo, exactamente. Realmente, en esta expresión, para asemejarlo más al comportamiento que tienen las isometrías solemos poner la imagen de un punto con la imagen de otro punto es igual a la distancia de los puntos, ¿verdad? Aquí parece que no, como que tenemos la distancia del C a una imagen y nos gustaría tener este NC de K. Esto es debido porque, además, sabemos que NC de K del punto C, eso es el punto C. Es decir, el centro C es un punto fijo de nuestra homotecia NCdK, ¿vale? Entonces, en realidad podríamos poner distancia de la imagen de C a la imagen de P es K veces la distancia del punto C a P. Pero como ya sabemos que es un punto fijo, pues nos ahorramos tener que escribir esa imagen, ¿no? Pero trabajar con la distancia no es tan cómodo cuando estamos trabajando con isometrías o con aplicaciones en el plano. Entonces lo que nos gustaría es poder llevarlo a R. Y el modo que tenemos de llevar estas distancias a R es mediante un único axioma, ¿verdad? El axioma de la regla graduada. Entonces, para eso que necesitamos, digamos, una recta. Aquí a priori no tenemos ninguna recta, pero bueno, si tú me das un punto C y me das otro punto P, obviamente que sean distintos, hay una única recta que pasa por esos dos puntos. Entonces, si consideramos la recta R, su CP o C, como queramos, sí, CP, ¿de acuerdo? Entonces, por el axioma P3 de la regla graduada, sabemos que existe una aplicación gamma que va de esta recta RCP en R, que es una biyección con que verificaba esta propiedad, que la distancia
de De las gamma. imágenes o si Bueno, queremos del era gamma punto esa letra, ¿no? exactamente, que la distancia de estos elementos, ¿verdad? Bueno, también te vamos a poner de los puntos CP, eso que nos daba, Que es igual a la distancia de gamma de C, exactamente, bueno, de menos longitud el más gamma de menos. P, ¿verdad? Exacto. Entonces, como estoy multiplicando cada vez la distancia, estos puntos que tenemos en realidad, los tres están alineados, ¿verdad? Es decir, no solo el punto C y P están alineados, sino que además la imagen del punto P también la tenemos alineada con los puntos C y P. Eso significa que podemos aplicar también esa biyección a esas imágenes. Entonces, como los puntos C, P y eta de CK de P están alineados, podemos aplicar el axioma de la regla graduada para obtener que si tenemos que la distancia del punto C al eta de CK de P, eso es, por un lado, k veces la distancia del punto C al punto P. Pero, entonces, ¿qué tenemos también? Esta distancia se convierte en valor absoluto del gamma de C menos el gamma de este eta CK del punto P. Y la parte derecha se convierte en k veces gamma de C menos el gamma de P. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer ahora? Queremos estudiar qué ocurre con esta igualdad si quitamos los valores absolutos, ¿verdad? Entonces, de aquí obtendríamos a priori dos opciones, ¿no? Es decir, o bien tenemos que gamma de C menos gamma del eta CK de P es igual a k veces gamma de C menos gamma de P. Es decir, que de aquí lo que tendríamos despejando sería que gamma de eta CK del punto P no es otra cosa que al gamma de C le restamos k veces el gamma de C menos el gamma de P. O tendríamos la otra opción que sería gamma de C menos el gamma de eta CK del punto P es igual a menos k veces gamma de C menos gamma de P. Es decir, tendremos aquí que el gamma del Pero no habría eta... más opciones más. ¿Eh? No habría opción también de que cambies el signo a la primera parte de la igualdad. Me refiero, me da igual que si tú haces más y luego haces más menos o menos más, es lo mismo, ¿no? Ah, bueno, claro. Y entonces faltaría también el menos menos. Bueno, Claro, pues pero es lo igual mismo que que el de pasa. 2 más. Sí, sí, sí. Eso no me había fijado yo.
Aquí tendríamos entonces gamma de C menos, bueno, más K veces el gamma de C menos gamma de P, ¿vale? Uno puede decir, bueno, ¿son las dos opciones válidas? ¿Hay alguna que sí y otra que no? Depende de la situación. Si te fijas, esto es cierto sea cual sea el valor de K, ¿verdad? Y K es una constante mayor que cero. La pregunta es, ¿qué ocurriría justamente en el caso K igual a uno? También se Igual tiene a que uno verificar esta propiedad, ¿verdad? que sería o gamma de P o de menos P, ¿no? Claro, pero si Dependiendo la K vale uno, ¿qué ocurre aquí? Gamma de bueno, C menos no, en gamma el de otro C, caso sería 2 gamma de C. este se me cancelaría, ¿verdad? Y me Sí, quedaría gamma de P únicamente, ¿verdad? exacto. Pero gamma es una biyección. Por lo tanto, si gamma de NCK coincide con el gamma de P, es porque esos dos puntos son iguales, ¿no? Pero es que la función eta, nuestra homotecia, solo tiene un punto fijo que es el punto C. Exacto. Si el eta de CK de P vale P, es porque P es un punto fijo. Pero como solo tiene un punto fijo, ese punto fijo tiene que ser ¿quién? C. Exactamente. Entonces, no tendría sentido porque estamos suponiendo que P y C son puntos distintos, ¿verdad? Por lo tanto, de las dos fórmulas, ¿cuál es la que es siempre válida? Para abajo. Exactamente, esta que tenemos aquí. Esta es nuestra fórmula que siempre es válida. Y esto lo vamos a utilizar fuertemente para estudiar aquí qué ocurre con nuestros homotecios, ¿vale? Entonces, con esta información ya tenemos esta relación. Vamos a empezar a ver la posible casuística que podemos encontrarnos aquí en este ejercicio. Si uno piensa, vamos a distinguir esencialmente dos casos. Es decir, vamos a estudiar dos casos. Por un lado, caso uno. No me están dando a priori ninguna condición sobre C, C', K y K', ¿verdad? Entonces, pueden ser puntos los que me dé la gana, valores que nos dé la gana. ¿Podrían ser los puntos C y C' iguales? Perfectamente, ¿cierto? Pero claro, ¿qué ocurre si tenemos puntos situados o los centros iguales? Claro, que en este caso tenemos que si cogemos la distancia que hay, según esto estamos haciendo primero la C' y luego la C, ¿verdad? Sí. Claro, en realidad uno diría, si yo primero cojo la distancia que hay de C' al eta C' K' de un cierto punto P, esto por ser eta, una eta de C', una homotecia, nos quedaría K' por la distancia de quién? Del C' Al P. al eta, perdón, al P, exactamente, al P, al P. Pero luego, si nosotros hacemos entonces aquí distancias, ¿no? Ahora tengo dos puntos del plano, ¿verdad? Tengo el punto C' y esta imagen y tengo el punto C' y este P, ¿verdad? Uno diría, bueno, ¿qué ocurre entonces cuando yo hago la distancia del C al eta CK compuesto aquí con el eta de C' K' de un punto P? Sabemos que esto es una homotecia, ¿verdad? Entonces esto en realidad lo vamos a escribir como la distancia
C del eta ck al punto eta c prima k prima de p. Por ser eta una distancia, aquí tendríamos k veces la distancia que hay del c al eta c prima k prima, ¿verdad? Y en general aquí no Pero podríamos avanzar. no sería eta de CK. Bueno, Aquí tienes. Es como si dijese, tu nuevo punto Q es todo este punto, ¿verdad? sí. Entonces la distancia de punto a imagen de ese punto es la distancia que hay del punto al punto, ¿no? Solo que este punto, en vez de llamarlo Q, es en realidad la imagen del P, ¿cierto? Vale, pero aún así no entiendo por qué en la CK se va. La eta de CK, digo. Que es C. En esa instancia, ¿Sí? o sea, tienes la composición de dos homotecias. Sí, pero he dicho, en lugar de escribirlo como una composición, que es una composición, ¿verdad? Estoy diciendo que esta composición que aparece aquí, la estoy escribiendo como distancia C de composición y a este punto, si quieres, llámalo un punto Q, ¿verdad? Ujú. ¿Qué hace la homotecia? Manda centro e imagen de punto a k veces distancia de centro al punto, ¿verdad? Es como si aquí Pero pusiste otra vez pusiésemos C' y K'. el punto Q, ¿verdad? Eso Ah, es lo que vale. estamos haciendo. Ah, vale, 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 vale. Distancia del centro, y ahora viene la homotecia que tiene ese centro de un punto Q, es k veces la distancia del centro al punto Q. Lo que ocurre es que el punto Q a su vez era la imagen del punto P, ¿verdad? Y ahora, en general, de aquí no podríamos avanzar. En general, ¿por qué? Porque para poder avanzar necesito tener el mismo centro que la homotecia, ¿verdad? Pero justo en este caso estamos suponiendo que el punto C, ¿quién es? C'. O sea que aquí puedo venirme y decir, ah, esto es que a veces la distancia y en lugar de poner C, puedo poner C', porque los dos puntos son iguales. De nuestro eta de C'K' del punto P. Y esto lo hemos estudiado antes, ¿verdad? Aquí nos quedaría entonces la K que teníamos antes, la K' que nos sale ahora y nos quedaría la distancia del punto C' al punto P, ¿verdad? Tengo una composición donde lo que hace es que manda las imágenes o los puntos a K por K' veces esa distancia inicial, ¿verdad? O sea que resulta que, ¿qué ocurre entonces con esa composición? Que la composición eta CK, circulito, eta de C' K' es una homotecia de centro. El C o el C', porque los dos son iguales, ¿verdad? Me da exactamente igual cuál elija. ¿Y cuál es la razón? La razón sería K por K', ¿verdad? Pues ahí lo tenemos. ¿Está bien? Sí, ahora es el caso que está distinto, ¿no? Claro, ahora es el caso en el que es distinto, que ahora va a ser un poquito más complicado. Entonces, siguiente caso, vamos a ver qué ocurre ahora si los puntos C. Si al principio no entendía del todo la pregunta de a lo que teníamos que llegar. Pero ahora sí. Sí, 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 ahora Vale. lo he visto. Sí, sí. Vamos, estamos estudiando esa composición. No sabes qué tipo de aplicación va a ser esa composición. A lo mejor no es una motecia, a lo mejor es otra cosa que no es una motecia, no lo sabemos. Realmente lo que te pide estudiar es cuándo es una motecia. Al final vamos a estudiar todos los casos posibles y vamos a ver en qué caso nos queda una motecia y en qué caso no nos queda una motecia. ¿Vale? Entonces ahora,
Si C es distinto de C', ya ese razonamiento tan sencillo como el que hemos hecho antes no lo vamos a poder hacer. Entonces, para trabajar con esa distancia, vamos a irnos mejor al caso de trabajar con la regla graduada con esa biyección, porque así podemos trabajar en R de forma más sencilla. Pero si recuerda, el axioma de la regla graduada, ¿qué nos decía? Como estos dos puntos son distintos, ¿verdad? Yo puedo encontrar una recta que pase por esos dos puntos, ¿no? Es decir, podemos considerar entonces la recta R de C' y encontrar una biyección gamma que vaya de esa recta C', en R como la que proporciona el axioma de la regla graduada con las siguientes propiedades adicionales. Si nos fijamos, para que sea el axioma de la regla graduada, lo único que tiene que verificar que es que la distancia entre, es decir, que si cojo la distancia de un punto X a Y, eso me va a dar el valor absoluto del gamma de X menos el gamma de Y para cualquiera puntos X e Y que yo coja de la recta RCC', ¿verdad? Eso es lo que verifica el axioma de la regla graduada. Pero hicimos un ejercicio donde podíamos modificar esta biyección un poquito, ¿verdad? Para que los puntos que nos interesan tomasen valores concretos, ¿verdad? Es decir, podíamos elegir esas biyecciones de modo que en un punto valiese cero. ¿En qué punto quieres que valga cero? Ya que tenemos dos puntos importantes, pues vamos a coger, por ejemplo, como condición adicional, que en el C sea cero. Y entonces, el C' realmente tú puedes decir, ah, bueno, pues el C' o lo coloco a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Vamos a colocarlo a la derecha, es decir, vamos a pedirle que esto sea positivo. Si recuerda, lo que teníamos que hacer era simplemente una modificación de esa gamma que tuviésemos para desplazar el punto C al cero, ¿cierto? Ujú. Entonces, si tenemos esto, en realidad a esta cantidad, ya que es mayor que cero, vamos a ponerle un nombre. Por ejemplo, como he utilizado gamma, pues vamos a ir a lo mejor a delta. Y esto es estrictamente positivo, ¿verdad? Pero fíjate que además tenemos que si aplicamos la regla graduada justamente a los puntos C y C', sería por la primera propiedad el gamma de C menos el gamma de C', ¿verdad? Por la segunda, gamma de C vale cero, o sea que nos quedaría el cero menos gamma de C'. Y como el gamma de C' hemos dicho que es positivo, ¿eso que nos quedaría? Gamma de C' simplemente, ¿verdad? Y a eso lo hemos llamado
delta. No, que fuese negativo también quedaría gamma de C', ¿o no? ¿Cómo, cómo? Cero, no es un valor absoluto. Sí, sí, pero digo que como es positivo, puedo quitar el valor absoluto simplemente. ¿Vale? Entonces, justamente hemos llamado delta a la distancia que hay entre el punto C y el punto C', entre los dos centros de nuestra homotecia. Entonces, si ahora cogemos un punto cualquiera de la recta que une esos puntos C y C', podemos aplicar la regla graduada, ¿verdad? Pero también podemos estudiar qué ocurre con la homotecia de ese punto. Es decir, si ahora consideramos un punto X perteneciente a la recta R de C', tenemos que, ¿qué va a ocurrir entonces? Yo quiero estudiar la homotecia, o bueno, no sé si es una homotecia, ¿no? Pero la composición de eta de CK, circulito, el eta de C', K' de X, ¿verdad? Y ahora vamos a pensar en una cosa. ¿Dónde está este punto? Porque C y C' están alineados. X es un punto de esa recta, ¿verdad? Y la homotecia me mantiene los puntos alineados. Es decir, esta imagen pertenece de nuevo, por ser eta de C' una homotecia, esto vuelve a estar en la recta que une C con C', ¿cierto? Sí. Pero entonces, a eta de C le estoy dando un punto de esa recta. Como eta de C también es una homotecia, ¿qué hace esto también? También me devuelve un punto de la recta que une C con C', ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Sí. O sea que tenemos puntos de la recta, ¿no? Lo cual significa que podríamos aplicar nuestro axioma de la regla graduada junto con lo que habíamos visto antes, ¿verdad? Lo que habíamos visto antes era esta propiedad que teníamos aquí, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos a ver o queremos estudiar qué ocurre con esta operación. Vamos a ponerlo esto mejor. Aquí, todo esto perteneciente a la recta de C', ¿vale? Entonces, vamos a analizar qué ocurre con la distancia de las imágenes al punto, ¿verdad? Es decir, queremos estudiar cuál es la distancia que hay de ese punto X al punto eta ck, circulito, eta c', k' de X, ¿cierto? Estos dos puntos están en la misma recta, entonces aplicamos axioma de la regla graduada y ¿qué nos quedaría aquí? Gamma de X menos el gamma de eta c k, circulito, el eta c', k' de X, ¿cierto? Entonces, ahora nos interesa entonces el gamma de X, lo que sea, nos interesa estudiar qué ocurre con este gamma que tenemos aquí, ¿verdad? Ahora bien, ¿de esta parte podemos afirmar algo? ¿Alguna idea? ¿Algo que conozcamos? En general, yo no sé si esa composición es una homotecia, ¿verdad? En general. Pero para los puntos que están alineados con los centros, ¿qué ocurre? Que el eta c' manda X a un punto que dista K, ¿verdad? Pero que está situado sobre la misma recta, o K'. Sí. Y al volver a componer con el eta de CK, como todo está en la misma recta,
sí que podemos afirmar aquí que todo esto que tenemos es precisamente ¿quién? La distancia K, que hay K por entre... K prima, ¿o no? Exactamente. Entonces, realmente podemos jugar un poco más con esta expresión. Entonces, antes de ponernos a jugar, vamos a estudiar qué ocurre con esta imagen que tenemos aquí, que me falta un paréntesis aquí, ¿vale? Entonces, vamos a analizar esa imagen que teníamos ahí. Es decir, estudiamos por separado qué ocurre con este gamma del eta ck, circulito con el eta c', k' de nuestro punto X, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener en esta expresión de aquí? Esto no es otra cosa que primero hacemos un X, ¿verdad? Y luego hacemos o hacemos el eta de C' sobre el X y luego el eta de C sobre esta imagen, ¿verdad? Es decir, sería hacer gamma del eta ck del eta C', k' de X, ¿vale? Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? ¿Qué tendríamos? Si solo lo hiciese por un momento, ¿no? Si solo lo hiciese sobre esta potencia eta, ¿verdad? Esto es como hacer gamma de eta ck y vamos a llamar a todo este punto y, ¿verdad? Entonces sería eta del gamma ck de un punto y, ¿cierto? Eta de c si es una motecia, ¿no? Aplicamos la relación que conocíamos. ¿Qué relación conocíamos nosotros? Que como gamma es una biyección como la que hemos construido, ¿verdad? Esto sería gamma del centro de nuestra motecia que es C, ¿verdad? Por, o bueno, más la constante K por, ¿y quién vendría ahora? El gamma del punto, ¿verdad? Que sería gamma de Y menos el gamma de el centro C, ¿verdad? Eso no sería como valor absoluto. Ya hemos dicho que le quitamos el valor absoluto, ¿verdad? Porque ya sabíamos que de las dos fórmulas, la correcta era esta de aquí, ¿cierto? Ah, vale. En lugar de llamar al punto P, lo hemos llamado ahora Y, ¿no? Pero es esta fórmula con el punto P. Pero, ¿qué ocurre? Hemos elegido gamma, de modo que ¿cuánto valía gamma de C? Cero. Entonces, esto no es otra cosa que 0, 0, nos quedaría en realidad La K gama de por ahí. gamma de C, ¿verdad? Gamma de Y, ¿no? Sí. Ya tú dices, espérate, es que Y a su vez era una imagen, ¿no? Es decir, aquí en realidad tengo que esto es K veces por gamma de eta C', K' de X. Entonces, esto es otra motecia, ¿verdad? Vamos a aplicar la misma fórmula, pero ahora a la motecia eta de C'. ¿Qué nos quedaría aquí? K por, abrimos paréntesis, sería el centro gamma de C', ¿verdad? Más la constante K' por el gamma de X menos el gamma de C', ¿cierto? Paréntesis y otro paréntesis. ¿Qué nos quedaría entonces? Que todo esto, si lo desarrollamos, gamma de C', ¿cuánto valía? Hemos dicho que gamma de C' lo hemos elegido de modo que vale delta, ¿verdad? Delta. Ujú. Por lo tanto, aquí tendría K por delta. Luego tendría
K' por este X, ¿verdad? Bueno, sería K por K', K por K' por el gamma de X. Y por último nos aparecería K por K', y este de aquí es también delta, ¿verdad? Pues menos K por K' por delta. O sea que si agrupamos todo esto, ¿qué nos queda? Un K por K' por el gamma de X menos, y aquí puedo sacar factor común, un K y un delta, ¿verdad? Que multiplica, o bueno, si quieres podemos poner un más mejor, que multiplica, en este caso, a uno, ¿verdad? Y aquí a menos delta, ¿cierto? No, no es K'. El K', ¿verdad? Sí, sí. He puesto el delta. El K'. Exactamente. Este es el que hemos sacado, el que no nos queda factor común, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Sí. Entonces, vamos a tratar de ver qué ocurre entonces con esta expresión, porque en función de estos puntos K, K' o estos valores, a lo mejor puedo sacar algo de información, ¿no? Entonces, fíjate que lo que nos interesa saber ahora es más o menos esta distancia que está manteniendo entre esos puntos, ¿cierto? Para saber si cuando nos vengamos aquí a esta expresión, este gamma en realidad lo tengo controlado, ¿verdad? Es decir, que, por lo tanto, esa distancia que hay del punto X al punto, era el eta de CK, circulito, el eta de C', K' del punto X, por el axioma de la regla gradual nos ha quedado el gamma de X menos el gamma de toda esa imagen, que sería eta de CK, circulito, el eta de C', K' de X, taca, taca, absoluto, y todo esto que nos ha quedado, valor absoluto del gamma de X menos, y aquí nos ha quedado KK' gamma de X, es decir, K, K' gamma de X, y aquí nos ha quedado K delta 1 menos K', ¿no? Es decir, sería ahora menos K delta 1 menos K', ¿vale? Que lo máximo que podemos hacer aquí, si queremos, es sacar este K, bueno, este gamma de X, ¿verdad? Factor común. Y si saco el gamma de X, factor común, todo esto multiplica al 1 menos K, K' menos, aquí nos quedaría el K delta 1 menos K', ¿vale? Entonces fíjate que si ese gamma de X desaparece, ¿qué está ocurriendo? Que esa distancia se nos queda constante, ¿verdad? ¿No? Si no tengo gamma de X, es decir, toda esa expresión depende de lo que valga gamma de X, ¿no? A lo mejor en un Sí. punto X son más grandes y en otro punto distintos. Si gamma de X no apareciese en esa expresión, la distancia de un punto a otro sería siempre la misma, ¿verdad? Sí. Mantendría siempre la misma distancia. ¿Y eso qué implicaría? Que eso sería una En isometría. isometría, ¿no? Sí. Claro, yo no puedo decir, ah, pues hago gamma de x0, porque el x va cambiando. Lo que sí puedo hacer es que lo que está multiplicando a gamma de x, hacerlo cero, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a estudiar dos casos posibles. Es decir, nos O encontramos sea, ahora, digamos, esta segunda parte estamos demostrando que si K y C, o sea, si C y C' no son el mismo, no es una matriz.
A lo mejor no o a lo mejor sí, es lo que Pero tenemos bueno, que queremos ver analizar. que no es. Porque ahora vamos a encontrarnos dos subcasos también. Entonces, nos encontramos con... Pero en momento no tenemos ningún subcaso. Es decir, teníamos Sí, porque ahora vamos a primero C y decir C', el el caso, C. el subcaso guay, que sería si el gamma de x desaparece, ¿verdad? Ah, bueno, vale. Eso permanece constante y entonces tengo una isometría, ¿vale? Y el siguiente caso es, y si no permanece, y si no desaparece eso, pues ya no es una isometría, no vamos a razonar de ese modo, vamos a ver. Entonces, nos encontramos con dos Pero casos posibles. que gamma desaparezca para todo X es posible. Claro, o sea, en ese subcaso sería, ¿qué ocurre si k por k' vale uno? Si k por k' vale uno menos uno es cero, ¿verdad? Y cero por gamma de x, fuera. Independientemente del punto x, ¿verdad? Bueno, si yo pensé que Entonces, ¿qué gamma era ocurre? eso, gracias. En este caso, tenemos que nuestra composición eta de ck, circulito, el eta de c'k', es una isometría. La pregunta es, ¿qué isometría, verdad? ¿Dónde hemos visto que si yo cogía eta ck, circulito, eta de c'k', de un punto x, y este punto x lo cogía sobre la recta que unía el punto C con el punto C', ¿dónde estaba este punto de nuevo? En la recta. En la misma recta, ¿verdad? Esto es otro modo de escribir entonces que Es una traslación, ¿no? es exactamente que eta ck, circulito, el eta c'k', de la recta R de C', es igual a la recta R de C', ¿verdad? Entonces, como la recta R de C', es invariante, tenemos que nuestra composición eta ck, circulito, el eta C'K', es una traslación. Una traslación que sería paralela, paralela a la recta que une ambos centros de nuestras homotecias, ¿verdad? Porque deja esa recta invariante, ¿vale? Y ahí viene el otro problema, que sería, ya, vale, ¿y si no? Es decir, ahora, siguiente opción, ¿qué pasa si k por k' es distinto de uno? Obviamente, en este caso que hemos puesto antes, esta relación no es una homotecia, ¿verdad? No. Entonces, pues de momento, dentro de estudiar las condiciones que hacen que C y K sea una homotecia, pues hemos visto si el punto C coincide con el punto C', es una homotecia. Si el punto C es distinto del punto C' y K por K' es uno, no es una homotecia. Y ahora nos falta estudiar qué ocurre si K por K' es distinto de uno, ¿verdad? Entonces, lo que hemos obtenido, ¿qué era? Teníamos que la distancia que hay del punto X a ese punto, eta ck, circulito, eta c'K' del X, nos haya quedado el gamma de X por el uno menos
K por K', ¿verdad? Menos K delta por el 1 menos K', ¿verdad? Diría que sí. Entonces, ahora sé que el 1 menos K' no es cero. O sea que siempre voy a tener ese gamma de X. Cuando nosotros estudiamos las posibles isometrías o aplicaciones, ¿qué es lo que nos suele interesar encontrar de esas aplicaciones para más o menos hacer una clasificación? Ver si tienen algún punto fijo, ¿verdad? Sí. Entonces aquí tengo una composición de aplicaciones. La pregunta es, ¿esa composición tiene algún punto X que sea fijo? ¿Qué tiene que ocurrir para que el punto sea fijo? Que la distancia que hay del punto a su imagen, ¿cuánto vale? La misma. O sea, cero. Cero, ¿verdad? Sí, Entonces, isometría. Madre vamos mía. a analizar, vamos a analizar si hay algún punto fijo, ¿verdad? Entonces, veamos si existe, por poner un nombre distinto, vamos a llamarlo. Pero claro, al ser C y C' distintos, no. Bueno, puede ser que otro sea el punto fijo. Exactamente, que caiga por en medio de algún modo, lo que Claro, sea. claro. Entonces vamos a ver si existe un punto x0 que sea punto fijo de nuestra composición eta ck, circulito, eta c', k'. Entonces, ¿qué sabemos? Que para que sea un punto fijo, es decir, que eta ck, circulito del eta c', k' de x0 Es X0. es x0 si y solo si la distancia que hay del punto x0 a su imagen, ¿cuánto vale? Cero. Exactamente. Y justo hemos estudiado esa distancia, ¿verdad? Es decir, esto sería si y solo si este valor absoluto del gamma de x0 por 1 menos k' menos el k delta 1 menos k' es igual a cero. Que sea valor absoluto igual a cero, lo que implica es que lo que hay dentro es igual a cero, ¿verdad? O sea que tendríamos que el gamma de x0 por el 1 menos k' menos el k delta por el 1 menos k' sea cero. Y de aquí que obtenemos que lo que tiene que ocurrir es que gamma de x sub 0, ¿cuánto tiene que valer? Este menos k delta puede pasar sumando, ¿verdad? Y nos quedaría K delta por k 1 menos K delta por el 1 prima menos k', partido, ¿no? sí, sí, dividido entre el 1 menos k por k', ¿verdad? Entonces, resulta que sí que tengo un punto fijo, ¿verdad? ¿Cuál es el punto fijo? Luego, gamma es una biyección, ¿verdad? Por lo tanto, ese punto fijo x sub 0 no es otra cosa que ¿quién? Que gamma a la menos uno de este numerito, ¿verdad? Del numerito k Claro, delta porque además eso es por constante. e. Que además eso es constante. K Exactamente, eso es lo delta bueno, ¿verdad? 1, K prima todo. Y Y ahí sí, además, sí es una potencia. como es una biyección, ¿cuántos puntos fijos hay? Uno. Un único punto fijo, ¿verdad? Entonces, de momento, si k por k' es distinto de uno, hemos encontrado un único punto fijo de la composición n de ck, circulito, n de c', k'. Además, tenemos que, uno dice, hombre, tiene un poquito de buena pinta para ver que es una homotecia, ¿verdad?
Todavía no estoy seguro porque a lo mejor, ¿y si es una rotación? No lo sabemos, ¿verdad? Porque las rotaciones también tienen un único punto fijo, ¿no? ¿Cómo lo caracterizamos? Estudiando la distancia, ¿verdad? Tengo que estudiar la distancia de ese punto fijo a una imagen cualquiera, ¿no? Ah, pues vamos a estudiar cuánto vale la distancia que hay de ese punto fijo x sub 0 a el eta de ck, circulito, el eta de c' k' de otro punto x, ¿verdad? ¿Qué nos quedaría aquí? Que si aplicamos nuestro axioma de la regla graduada, ¿qué ocurre? Que eso es gamma Exactamente, que esto de es x sub 0 el valor absoluto del gamma del x sub 0 menos menos gamma ese gamma de todo eso. de todo No, este bueno. bicho eta, Ah, ck, bueno, sí, porque todavía no. Sí. Vale. k' de x. Que me estoy liando entre esta, me estoy liando. O sea, entre esta no, o sea, esta es la regla global, pero con la expresión que me has sostenido antes, Ujú. ya no Entonces, sé cuándo hay que utilizar una y cuándo hay que utilizar otra. fíjate que aquí, ¿qué ocurre? Que todas estas cosas las hemos calculado, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos quedaría aquí? Justamente este gamma de x 0 es esta condición que tenemos aquí, ¿verdad? Y Ujú. el gamma de este delta lo teníamos por... Anterior, ¿no? Ahí, ¿o no? bueno, está a la distancia de un punto cualquiera S, ¿no? Ah, El gamma bueno, era esto que ahí. teníamos aquí, ¿verdad? El kk' por el gamma del x, ¿no? O sea que nos quedaría en total... a ver si lo ponemos todo bien. Este sería el gamma de x0 que nos ha quedado el k delta Delta por 1, el 1 menos k'. sí, partido de K por K, no, de K por delta. No, K por delta está arriba, El hombre. 1 menos, Era 1 1 menos menos K kk'. por K prima, sí. Madre mía, qué lío. Y ahora este nos quedaría eh, kk' por el gamma de x. Es decir, Ajá. k, k' por el gamma de x. Y luego viene un... ¿Dónde está? ¿Dónde está? K delta por el 1 menos k. Es decir, más... No, menos. K Menos. K delta delta 1 menos K prima. por el 1 menos k'. Exactamente. Vale. Aunque bueno, en realidad ni siquiera hace falta hacerlo. No, no haría falta. Espérate, lo estamos complicando mucho la vida porque esto ni nos hace falta. Es más sencillo todavía y es lo siguiente. Hemos ido a una tontería. X0 es un punto fijo de esto, ¿verdad? Sí. Entonces, en lugar de escribirlo con toda esa biyección, puedo decir directamente como X0 es un punto fijo, esto lo puedo escribir como eta ck, circulito, eta c', k' del punto X sub 0 a el eta del ck, circulito, con el eta del c', k' de x, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a ir jugando, es decir, esto va a ser distancia de, por un lado, esto en verdad lo voy a escribir como z, eta de ck de esta imagen, ¿verdad? Del eta c', k' del x0. Y aquí, esto también lo escribo como el eta ck de esta imagen, eta c', k' del x, ¿verdad? Este y este, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre con las homotecias? Las homotecias no solo mantienen la distancia del punto al centro, sino que eso también es cierto cuando pongo puntos distintos. Si tengo puntos distintos, las imágenes tienen la misma propiedad. Por lo tanto, como tengo, es verdad que no tengo aquí el centro, no pasa nada. Como tiene aplicación y aplicación y puntos distintos, por ser
tu eta ck una motecia, esto es k veces la distancia que hay del eta c'k' al punto x sub 0 y del eta c'k' al punto x. Pero es que esto de nuevo es una motecia, ¿verdad? Entonces, como tengo aplicación puntos distintos, mantiene, esto sería k, aquí sale un k' por la distancia que hay del x sub 0 al x, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. ¿Qué acabamos de probar entonces? Que nuestra aplicación eta ck, circulito, eta c', k', Pues lo mismo que antes, pero el punto fijo es diferente. exactamente, es una homotecia, una homotecia de centro. Ahora, en lugar de ser el C, que era el C', Pero es de centro x sub 0 y razón, K', que es lo mismo que antes. exactamente. Ha quedado lo mismo, que sería razón k'. O sea que en dos ocasiones nos sale una motecia y en una ocasión no nos sale una motecia, sino una traslación. Y así lo tenemos completo.